Pueden tomar asiento, por favor. Y vamos a venir al libro de Génesis. Génesis, capítulo 3. Para los que nos están visitando, el mensaje que vamos a dar el día de hoy es una segunda parte de un mensaje que hemos titulado Cristo desde el Antiguo Testamento. Es decir, estamos haciendo un estudio para poder entender un poco, tener visibilidad de lo que es propiamente el Antiguo Testamento, su importancia, qué es lo que el Antiguo Testamento enseña, pero no solamente verlo como libro aparte, sino verlo desde la perspectiva de Cristo. Recordemos que el Antiguo Testamento fue un libro totalmente relevante para una audiencia, y esa audiencia fue el pueblo de Israel. Es decir, en aquel entorno, en aquel contexto en el cual Israel estaba, para ellos la Biblia o la Torá o el conjunto del Antiguo Pacto junto con los profetas y los libros sapienciales llamados la Tanakh, para ellos eso era de ellos única y exclusivamente. Si usted le preguntaba a un romano o le preguntaba a cualquier otra tribu o pueblo en aquel momento, ese libro era de ellos. Pero acontece un evento sumamente importante que es la venida de Cristo a la tierra, y a partir de ahí Él abre no solamente la salvación, sino las promesas dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob, a la comunidad internacional. En el momento que Cristo hace eso, aquel libro y aquella historia ya no solamente era algo exclusivo de Israel, sino que se abre a todo el mundo. Y cuando nosotros venimos al Señor y cuando decimos, Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi sanador, y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos da esa bendición, recibimos todo lo que Dios nos ha dado, eso no acaba ahí. Es decir, Dios nos entrega todo eso, pero es menester de nosotros como iglesia el comprender el origen de todo aquello. Amén. Eso es como que usted le den un gran regalo, como que le den el último teléfono, la última laptop, la última tableta hoy en día, y usted no use el manual de instrucciones. Probablemente lo sepamos usar porque es algo muy, ¿verdad?, de hoy en día. Pero pensemos en algo más complejo que requiera verdaderamente el manual de instrucciones. Bueno, pues la salvación y el recibir el Espíritu de Dios en nosotros es exactamente igual. ¿Quiere decir que Dios busca que nosotros recibamos todo esto? Sí, amén, pero también Él quiere que nosotros comprendamos la trascendencia de lo que Él nos está entregando. La salvación no es algo que simplemente recibimos y ya. Es algo que tiene toda una historia, es un problema muy grande que Dios se planteó resolver y que nosotros necesitamos tener a cabalidad la comprensión de esto. ¿Por qué razón? Para no quedarnos solamente en soy salvo. ¿Sabía usted que Dios tiene un propósito con su vida y con la mía? Amén. Y para comprender ese propósito nosotros necesitamos entender claramente cuál es la misión que Dios le ha entregado a la iglesia y de dónde viene esa misión. Él no la planteó simplemente en decir, en el año menos 2018 después de Cristo, en aquel entonces se me ocurrió hacer algo con una comunidad llamada iglesia. Eso es algo que tiene una trascendencia, es algo que tiene una historia, y eso es lo que vamos a estar viendo hoy a partir del Antiguo Testamento. Entonces, si vemos un poco, la semana pasada, un resumen así muy breve, hablábamos de 3 puntos importantes. Hablamos de fundamentos, hablamos de la relevancia y decíamos que el Antiguo Testamento es un viaje con un destino y con un propósito. Y cuando veíamos esto en particular, los fundamentos, aprendimos que el Antiguo Testamento nos enseña muchas cosas que desde el Nuevo Testamento son asumidas. Es decir, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, desde Mateo 1, comienza hablándonos de una genealogía. Usted lo ha leído, para mostrarnos de dónde viene Cristo. Y si nosotros leemos aquella genealogía sin comprender o sin haber leído el Antiguo Testamento, decimos quién es Abraham, quién es Rahab, quién es Jeremías, quién es Isaac. Sin embargo, cuando hemos comprendido lo que es el Antiguo Testamento, cada uno de esos personajes, nos damos cuenta que esa genealogía está puesta allí para darnos a nosotros visibilidad de la evolución que hubo en la historia hasta llegar a ese punto importante que es el nacimiento y todo el desarrollo del ministerio de Cristo en la tierra. ¿Ok? Entonces, al hablar de fundamentos, el Antiguo Testamento nos pone a nosotros puntos bien claros. Uno de ellos que podemos comprender es el origen de la humanidad.
En el Nuevo Testamento no se nos enseña eso. Pero si usted ve el libro de Génesis, nos habla de que en el principio Dios, dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y después Él establece lo que es el desarrollo de la creación y vemos cómo el Señor crea el género humano. Responde preguntas existenciales. ¿Por qué estamos aquí? ¿Dónde estamos? ¿Y para dónde vamos? Además de esto nos enseña cosas como el concepto de Dios, que en el Nuevo Testamento y aún en aquella cultura helenística y demás, Dios era simplemente un souvenir. ¿Cuál de todos los dioses? Era N, todos lo adoraban. Sin embargo, en Génesis se nos habla de en el principio Dios con D mayúscula, el creador de todo lo que hay. El concepto de Dios nos es dado. Nos explica por qué la sociedad está tan mal. Nos enseña que el pecado entró a la tierra. A la altura del capítulo 3 en el libro de Génesis vemos cómo se nos hace el planteamiento del por qué hoy el mundo está en la condición en la cual se encuentra. Pero también nos muestra cómo Dios desde aquel momento planteó resolver un gran problema que había en la tierra. Y era justamente la consecuencia del pecado. Si usted lee Génesis y se da cuenta de lo que ocurre después del capítulo 3, podemos notar que las generaciones y la humanidad comienza a degenerarse. Es decir, el pecado comienza a avanzar a tal punto que Dios dice, mi alma no va a contender más, mi espíritu, dice Él, con el género humano. Y es ahí cuando acontece el diluvio. Y solamente una familia de en medio de aquella sociedad que estaba en ese momento, Dios la salva, que es la familia de Noé. Y a partir de ahí Dios continúa con la buena noticia, que es lo que nosotros escuchamos en el Nuevo Testamento. Pero esa nueva noticia o esa buena noticia llamada Evangelio no inicia en Mateo. Tiene una trascendencia muchísimo más anterior o más antes de todo esto. Y es desde que Dios con Adán y Eva, Él le dice a Eva, la serpiente te morderá a ti en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. Dios comienza a revelar un plan desde los inicios de Génesis. Entonces veíamos cómo el Antiguo Testamento nos pone fundamentos, nos muestra también o comentábamos sobre la importancia de estudiarlo, el poder conocer hoy en día por qué nosotros debemos estudiar el Antiguo Testamento. Y decíamos que el mismo es un viaje, es decir, el Antiguo Testamento nos muestra una trayectoria, tiene un destino y un propósito. Y todos esos acontecimientos del Antiguo Testamento vienen a desencadenar en lo que es la obra de Cristo en estos días. Amén. Entonces, además de esto, comprendíamos o veíamos una vista resumen, o le llamamos historia en símbolos, de lo que es la evolución del Antiguo Pacto, de las Escrituras. Como podrán ver acá, tenemos 6 símbolos y decimos que cada uno de estos representa los grandes movimientos de Dios con la humanidad. En el primero ustedes pueden ver una flecha que apunta hacia abajo y decíamos que esto nos ayuda a nosotros a comprender lo que es el período de Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 3. Es decir, cuando el Señor baja a la tierra y Él comienza a establecer todo. Cuando comienza a separar, dice, las aguas de arriba de las aguas de abajo. Cuando le comienza a dar forma a la humanidad. Cuando hace la creación. El punto número 2 lo vemos como una X y representa pues básicamente un colapso que hubo en algún momento, un fallo. Algo se salió de la línea de producción y es justamente cuando entró el pecado en la humanidad. Es decir, se trastornó el plan que Dios se había propuesto hacer, pero inmediatamente vemos en Génesis capítulo 12 cómo el Señor habla a Abraham y Dios le entrega una promesa a Abraham. Y aquí continúa entonces la historia. Y si recordamos, la promesa que Dios le hace a Abraham no era solamente para él. Dios le dice a Abraham, Abraham, te voy a entregar toda esta tierra y demás, pero él le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso nos ayuda a nosotros a comprender de este lado de la cruz, a partir de la obra de Cristo, cómo eso se cumplió en él, siendo Cristo parte de la descendencia de Abraham. Es decir, en Jesús Dios trajo esa bendición para todas las familias de la tierra. Representado en el punto 4, Cristo. En el punto 5 es justamente donde nosotros estamos enmarcados, es decir, es la era de la iglesia.
es una flecha que apunta hacia adelante. Somos nosotros llevando ese mensaje que Dios le entregó, no en los evangelios, sino lo entregó desde Génesis a Abraham. Y la misión de nosotros, que es la gran comisión de llevar el evangelio a todo el mundo. Y el punto 6 lo vemos nuevamente como una flecha que baja, porque representa aquella gran promesa que es el Emanuel de Dios. Es decir, cuando el Señor viene a establecer el reino nuevamente en la tierra, en la segunda venida del Señor, que es parte de lo que hemos estado comentando este año en el estudio de Apocalipsis. Amén. Entonces, veamos por un momento, mantenga Génesis 3 ahí, con un separador si gusta, con un dedo, y veamos 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1, vamos a leer del versículo 1 al 11. Habiendo dicho todo lo anterior, vamos a leer este texto para comprender mejor cuál es la ubicación o cuál es la relevancia que tiene el Antiguo Testamento para nosotros hoy como iglesia en lo que llamamos la quinta etapa. Es decir, la iglesia de Dios hoy en día, cómo se supone que nosotros entendamos el Antiguo Testamento, cuáles son algunos de los usos que ya vamos a ver más adelante, a partir de este versículo, que nos da a nosotros un horizonte bien claro de la manera en la cual nosotros debemos estudiarlo, tenemos que revisarlo. Me dicen amén cuando lo tienen, por favor. Excelente. 1 Corintios 10, capítulo 10, versículo 1 al 11, dice de la siguiente manera: Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas, y ponga atención a este versículo 6, lo que nos indica, dice, esas cosas sucedieron como una advertencia. Nótese para quiénes, para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas les sucedieron a ellos, dice, como ejemplo para nosotros, se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Amén. Entonces, si vemos este texto que estamos leyendo acá, Pablo nos va a permitir, o va a introducir más bien, un concepto bien importante, que es la noción de ver el Antiguo Testamento como si fuera parte de nuestra historia. Repito, el Antiguo Testamento es parte de nuestra historia, porque de ahí viene la evolución del pacto en el cual nosotros estamos. Amén. Él les dice que todas esas cosas acontecieron como un ejemplo para nosotros hoy. Entonces, cada vez que nosotros leemos el Antiguo Testamento, es muy importante que notemos la relación que Dios tuvo con el pueblo cada vez que ellos respondían de una forma u otra. Es decir, el comprender cómo el pueblo reaccionó a la idolatría, cómo el pueblo se expuso al pecado sexual y cómo Dios respondió en cada uno de esos eventos, nos ayuda a comprender a nosotros hoy, de este lado de la cruz, en las mismas calidades en Cristo, cómo Dios puede responder también. Amén. ¿Por qué razón? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y nosotros estamos ciertamente hoy, decimos, en el periodo de la gracia. Y no es que Dios antes no exhibiera gracia, sino que Él la ha abierto a todo el mundo. En aquel momento esas promesas y todo lo que Dios estaba haciendo le competía al pueblo de Israel. Y no porque Dios fuera egoísta,
sino porque Dios estaba trabajando con Israel para establecer un pueblo que iba a ser el que iba a contener el que el Mesías viniera a la tierra y que fuese un referente para nosotros hoy de lo que es la santidad, de lo que es adorar al único y sabio Dios, de lo que es conocer a un Dios que es celoso. Y al nosotros ver la historia de ese pueblo, cómo ellos fueron, nos ayuda a comprender a nosotros el Dios que hoy tenemos. Como hijos, dice la Biblia, en adopción. Amén. Nosotros, dice la palabra, que hemos sido injertados. ¿Y a qué se refiere ese concepto de ser injertados? Si usted está familiarizado con el tema, se podrá pensar en un árbol y toman una ramita y esa ramita la insertan en ese árbol y él comienza a recibir de la savia del mismo y le hace crecer, le hace dar vida. Amén. Dios toma esa ilustración para decir que nosotros, la comunidad internacional, no Israel como tal, hemos sido injertados en el olivo natural, y a partir de él nosotros recibimos las bendiciones de Dios. Y eso tiene que a nosotros despertar en nosotros agradecimiento, porque Él nos ha puesto ahí. A través de Cristo recibimos todas estas bendiciones. Amén. Pero además de recibir todo esto que Él nos ha dado, tenemos que comprender esa historia. Es decir, ¿por qué Dios le plujo darnos salvación? La respuesta es porque Él ama a la humanidad. Amén. Y desde el principio, Dios, desde que Adán y Eva pecaron, Él comenzó allí a gestar un plan para que usted y yo fuésemos salvos. Ese plan llega a Israel, Dios comienza a trabajar con Abraham, desarrolla toda esa cultura en el pueblo de Israel, les da la ley, les da los mandamientos, ese pueblo crece, Dios lo bendice, es prosperado y ese pueblo falla. Y cuando me refiero a que ese pueblo falla, es que ellos no llegaron a modelar todo lo que Dios quería que ellos modelaran. Pero en la misericordia y en la gran sabiduría de Dios, eso estaba así. Es decir, Dios tenía escrito que el pueblo de Dios fallara, se equivocara, porque el fallo de ellos iba a apuntar a alguien mayor, infalible, sin defectos, y esa es la persona de Cristo Jesús. Y en Él nosotros obtenemos salvación. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos del antiguo pacto, es muy importante de que a la hora de revisarlo, a la hora de estudiarlo, tengamos siempre en perspectiva de que eso que está pasando o eso que pasó allí, de una o de otra manera tiene una relación con nosotros. No es que a la hora de leer simplemente cuando Dios habla de Josué y esfuérzate y sé valiente y todo aquello es historia. No, eso es simplemente una estructura que fue puesta para poder establecer algo mayor en nuestros días. Amén. Entonces, el objetivo del día de hoy, vamos a estar trabajando en 2 puntos básicamente, es ver el evangelio desde la quinta etapa, como decimos. Y esa quinta etapa en la cual nos encontramos, vamos a ver 2 puntos particulares. Uno de ellos es el alcance y la función de la iglesia. Y el segundo punto que vamos a estar trabajando hoy tiene que ver con cómo podemos nosotros utilizar el Antiguo Testamento de la mejor manera. Todo orientado al Antiguo Testamento, viéndolo desde la perspectiva de Cristo. Entonces, cuando hablamos primero del alcance y la función de la iglesia, vamos a ver Génesis, ahora sí, Génesis capítulo 3, para poder comprender qué es lo que Dios se planteó resolver a partir de la salvación, qué es lo que Dios viene a traer a la humanidad. Génesis capítulo 3, el versículo 17. Génesis capítulo 3, versículo 17. Vamos a ver un poco de lo que Dios nos muestra a partir del Antiguo Testamento. Dice Génesis 3, 17 lo siguiente: y al hombre dijo, paréntesis, aquí tenemos el escenario post pecado, ¿verdad? Después de que Adán y Eva fallan, vemos el abordaje de Dios hacia el género humano y lo que acontece. Génesis 3, 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Quiénes tienen trabajo aquí?
Y ahí decimos nosotros, qué mal. De ahí viene el sudor, de ahí viene el esfuerzo, de ahí viene todo esto. Verdaderamente sí. No es que el hombre no tuviese que trabajar, pero le añade acá, dentro de esa gran consecuencia que viene, que dice que con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, este versículo que estamos viendo acá nos permite ver a nosotros algo muy importante. Y es, para los que están tomando nota del alcance del Antiguo Testamento, uno de los usos que nosotros tenemos que hacer de él es el siguiente: aprender a presentar el Evangelio completo. Voy explicando. Cuando nosotros recibimos al Señor y decimos, Señor, aquí estoy, soy pecador, inscribe mi nombre en el libro de la vida, dame el Espíritu Santo, Dios lo hace. Él inscribe nuestro nombre allí, nos da su Espíritu Santo, la obra de Cristo se ejecuta en nosotros, su justicia es imputada, Él quita nuestro pecado y nuestro pasado, amén. Pero el efecto del pecado y lo que Dios hace en nosotros no es solamente personal, es decir, Dios quitando el pecado de Silvia o Dios quitando el pecado de Heikel. Esto tiene una trascendencia muy larga. Lo vemos justamente acá. Cuando Adán y Eva pecan, Dios no le dice, ay Adán, usted pecó y ahora usted tiene una consecuencia del pecado. Recordemos que Dios le había dicho al hombre que él tenía que sojuzgar la tierra. Y cuando ellos pecan, Dios le dice, por cuanto esto has hecho, le dice, la tierra será maldita. Porque el pecado nunca solamente le afecta a usted, afecta a otros. Cuando Adán y Eva, en aquel estado pristino, fallan, el pecado ingresa, esto comienza a dañar no solamente su núcleo inmediato, sino que comienza a tocar toda la tierra. Y vemos cómo en la evolución de la humanidad, no más en su primer camada, digámoslo de esta manera, de hijos, en Caín y en Abel, ya se introduce el asesinato. Y en el momento que se introduce el asesinato, dice que la tierra clama por la sangre de Abel y comienza a degenerarse la humanidad. Es decir, el problema del pecado no se quedó solamente en Adán y Eva, comenzó a tocar toda la tierra, la humanidad, hasta los animales comenzaron a sufrir a partir de esto. Entonces, cuando Dios se plantea resolver el problema del pecado, no es simplemente decir, ay Valentina, ay Dani, voy a quitar el pecado tuyo, no. Esto tiene un alcance muchísimo más grande del que nosotros estamos pensando hoy en día, a nivel personal. Tiene que ver con la tierra, tiene que ver con la humanidad, tiene que ver con la redención de todo lo que nosotros estamos viendo. Amén. Cuando presentamos el Evangelio, es importante que nosotros lo presentemos de manera completa. Es decir, le hablemos a la gente, sí, amén, Dios quiere perdonar su pecado, pero más allá de eso, Dios quiere ordenar su familia, Dios quiere ordenar su vida, Dios quiere ordenar sus finanzas, Dios quiere traer un orden total en su casa. Y el alcance sigue creciendo y va a ser cabal cuando el Señor venga por segunda vez a la tierra y establezca el milenio aquí. ¿Quiénes lo están esperando? Él viene por nosotros. Entonces podemos ver aquí cómo, más allá de los beneficios personales, es importante que nosotros veamos el panorama completo de esto. El pecado no es solamente a nivel personal, toda la creación se vio afectada. Amén. Y por cuanto eso aconteció y Dios ha abierto para nosotros una salvación, es importante que no seamos escasos en este sentido. Decirle a la gente, nada más pida perdón y que su nombre sea inscrito, sino mostrarle la gran obra que Dios ha hecho y lo que Dios quiere hacer con su vida y lo que Dios va a hacer con la humanidad también. Cómo Él va a traer algo muchísimo mayor para nosotros. Pero el pecado no quedó allí. Hay un gran problema que nosotros vemos hoy en día y es la división que hay en las naciones, ¿cierto? El racismo, las guerras, cómo los recursos no escasean, pero hay muchas voces que dicen que escasean, cómo la distribución de las riquezas no es equitativa y esto tiene que ver, de nuevo, con consecuencias del pecado. El simple hecho de que hablemos diferentes idiomas tiene que ver con consecuencias del pecado. Veamos ahí mismo en Génesis capítulo 11, unos capítulos adelante. Este es un relato muy famoso en el Antiguo Testamento que tiene que ver con la Torre de Babel. Génesis capítulo 11. Por temas de tiempo solo vamos a leer el versículo 9 y vamos a explicar qué fue lo que pasó. Génesis capítulo 11, versículo 9, dice de la siguiente manera:
Por esto fue llamado el nombre de ella, aquella torre, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Para poner un poco el panorama de lo que aconteció aquí, el ser humano, en su búsqueda de poder en aquellos días, desarrollaron una torre, y dice que Dios observó la obra que el género humano estaba haciendo a partir de ella. Y Dios decide detener aquel proyecto que ellos habían emprendido, porque no tenía un buen fin. Y el medio que Dios utilizó para detener ese proyecto fue el confundir, o más bien el darles a todos diferentes idiomas. Y en el momento que Dios hace eso, ya no se podrían poner de acuerdo, ya no había project management. Entonces no podían avanzar y se quedó el proyecto estancado. Y las naciones comienzan a dispersarse. Y en el momento que las naciones comienzan a hacer esto, entonces asimismo se comienzan a segregar. Y por esa razón el pecado no solamente tuvo un efecto a nivel de Adán y Eva y en su vida y en su casa solamente, sino que conforme se fue dispersando por toda la tierra, comenzó a tener efectos diferentes en cada una de las cosas. Es decir, el problema que Dios se planteó resolver cuando Él le habla a Adán y Eva y les dice que la mujer herirá a la serpiente en la cabeza y que la serpiente le morderá en el calcañar, tiene que ver con algo muchísimo más grande que ellos mismos. Tiene que ver con usted y yo también. Por eso cuando leemos el Antiguo Testamento, no es simplemente decir voy a aprender un poquito de historia, es voy a aprender cómo Dios trabajó para poder traer a mí esta salvación tan grande. Amén. Es ver cómo Él a través de las generaciones fue trayendo un proyecto de salvación para que usted y yo un día pudiésemos estar cara a cara con Él. Para que no seamos tan egoístas en vivir nuestra vida nada más y venir y decir, Dios, ¿dónde estás? Necesito A, B y C y que me perdone los pecados y si te vi, después no me acuerdo. No, es venir y decirle, Señor, gracias porque me has perdonado, porque has dado una salvación para mi vida. Ayúdame a no ser tan egoísta para vivir pensando hoy en mí, mañana en mí, tercero yo, cuarto yo, sino para vivir pensando en cómo mi vida te sirve, en por qué yo estoy aquí, en qué es lo que tú quieres de mí. Amén. Es un proyecto grande el que Dios se propuso con nosotros. Y si vemos, volvamos al capítulo 3, Génesis 3, 15, Él habla de esto que acabo de mencionar. Génesis 3, 15, el Señor está, esta pareja, Adán y Eva, está la serpiente y el Señor habla y les dice lo siguiente, y pondré hostilidad entre tú, la serpiente, y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Y cuando Él le habla aquí, su descendiente, usted podrá ya figurarse de quién le está hablando. ¿Y quién fue el que vino a herir la serpiente en la cabeza? Ese es el Mesías, ese es el Señor, ese es Cristo. Y nos ayuda a nosotros a comprender qué es lo que Él vino a hacer. Cuando Pablo nos habla de esto en el Nuevo Testamento, nos ayuda a comprender lo que esa maldición ha hecho y también lo que el Señor resuelve. Lo leo para ustedes, esto está en Corintios, no lo busque, yo lo leo. Dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Y la iglesia dice, amén, incluido el nuevo cuerpo, amén.
Entonces, cuando hablamos del alcance del Antiguo Testamento y el presentar el Evangelio en su marco completo, podemos notar a partir de todo lo que estamos hablando cómo el tema de la salvación es más que decir, creo, perdona mis pecados, soy salvo. Es algo de muchísimo más alcance y es algo que viene desde atrás. Entonces surge una pregunta muy importante, que es la siguiente: ¿dónde comenzó el Evangelio? Muchos, cuando se hace esta pregunta, lo que dicen es, comenzó en Mateo capítulo 1, versículo 1. Sin embargo, a la luz de todo lo que estamos hablando, nos damos cuenta que el Evangelio comenzó muchísimo tiempo atrás. El Evangelio comenzó exactamente en Génesis capítulo 12. ¿Qué pasó en Génesis 12? No lo busque. Es cuando Dios aborda a Abraham y le entrega la promesa de que en su simiente todos serían benditos. Amén. Pero veámoslo a partir de la Escritura. Gálatas capítulo 3, versículo 8, para los que quieren tomar nota de ello, lo documenta. Y él menciona cómo ese proyecto de Dios viene desde allá. Y dice de la siguiente manera, Gálatas capítulo 3, versículo 8 dice, es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Nótese lo que está diciendo. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Amén. Entonces podemos ver aquí cómo ese gran plan maravilloso, precioso de Dios, no comenzó desde Mateo. No es algo que nosotros simplemente vamos a ver aquí en el Nuevo Testamento. Es algo que nos hace poner nuestra mirada hasta atrás, muy atrás. ¿Qué tanto? Hasta el Génesis. Cuando el Señor allí le entrega esta promesa a este gran hombre, y por medio de esto, Él hace que el proyecto de salvación evolucione, inclusive tiempo antes de Israel, para después traer al Mesías y darnos la salvación a nosotros. ¿Sabe qué debe causar eso en nosotros? Agradecimiento. Porque es un proyecto de miles de años que Él se propuso desde que la humanidad cayó, para que usted y yo un día pudiésemos verle cara a cara. Para que nosotros pudiésemos decir, creo, a partir de esa misma fe que tuvo Abraham, y entonces poder recibir las promesas que Dios le dio y alcanzar salvación en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Eso es algo muy importante, que nosotros tenemos que verdaderamente valorarlo y que tenemos que darle al Señor toda la gloria y toda la honra por lo que Él está haciendo en nuestra vida. Amén. Entonces, al siguiente punto es cómo podemos nosotros usar el Antiguo Testamento. Es decir, hoy en nuestros días, ¿de qué manera podemos darle usos prácticos al Antiguo Testamento? Ya no solamente conociendo el alcance, viendo el gran proyecto de Dios, el vistazo a 10,000 pies de altura, sino en nuestro día a día, ¿cómo puedo yo utilizar el Antiguo Testamento? Entonces vamos a poner 4 puntos para poder aprender un poco de esto. Lo primero, antes de introducirlo, es que nosotros a la hora de leerlo veamos el Antiguo Pacto como un viaje, como lo hemos dicho, es decir, un recorrido, ¿verdad? Piense por un momento un viaje que usted haya hecho, que le haya marcado, un viaje especial. Probablemente usted tomó fotos mientras iba hacia aquel lugar. Todos esos capturas que usted hizo en su recorrido le ayudan a usted a recordar, ¿verdad?, cómo fue el desplazamiento hasta llegar allá. Probablemente hubo cosas particulares que se dieron, tal vez en algún momento se tomaron una foto particular en un monumento, algo en particular. Pero nada de esas fotos era el destino, ¿cierto? Cuando usted llegó a ese lugar en particular al cual se dirigía, allí se cumplió el propósito del viaje. Sin embargo, las fotos que tenemos en nuestro álbum nos ayudan a tener un entendimiento de todo lo que tuvimos que recorrer para llegar allá. A la hora de ver el Antiguo Pacto tenemos que verlo de la misma forma. Es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, cada uno de esos acontecimientos fueron partes de una historia, un relato englobante, decimos, un relato más grande que viene a desencadenar en Cristo Jesús.
a la hora de que lo leemos, tenemos por lo menos 4 maneras en las cuales nosotros podemos aprender del mismo. Y vamos con el primer punto. A esto le llamamos eslabones, es decir, los eslabones entre el antiguo pacto y Cristo. El primero de ellos es aprender a verlo, el Antiguo Testamento, como una conexión con Cristo a través de la historia. Es decir, adoptar la perspectiva de que antes de decir antes de Cristo y después de Cristo, lo veamos como hacia Cristo. Amén. No es simplemente algo que pasó antes de Cristo, sino hacia Cristo. Fueron acontecimientos que traían un desenlace y nos llevaban hacia el Mesías. Y a partir de ahí, después nos llevaba hacia adelante. Nos ayuda a comprender, antes de decir, esto es historia, a plantearnos una pregunta, que es la siguiente: ¿qué importancia tiene todo eso que aconteció conmigo hoy? Amén. Y esto nos remite al texto de Corintios que leíamos antes. ¿Cuál? Todo lo que le aconteció a estos pueblos les aconteció como un ejemplo para nosotros hoy, para que viéramos la dinámica de Dios, cómo trabajaba con cada uno de ellos y cómo eso para nosotros hoy nos enseña la manera en la cual Dios trabaja. Amén. Un ejemplo de esto, conexión Cristo a través de la historia, es aprender a ver símbolos. Un ejemplo, cuando el Señor llama a Josué y le dice: Josué, esfuérzate y sé valiente, ve adelante con toda la obra. ¿Cuál fue la tarea que Dios le entregó a Josué? Era llevar al pueblo de Israel e introducirlo en la tierra prometida. ¿Cierto? Cuando vemos ese acontecimiento y todo ese evento de Josué guiando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, nos damos cuenta que Josué viene a representar algo muy claro. Y es que Josué era el líder, y su nombre significa salvación, que estaba llevando a un pueblo para entrar en una promesa. Y cuando vemos simbólicamente lo que representa Josué y lo que representa la tierra prometida, podemos comprender muy bien que él enmarca la vida de Jesús. Y cómo él nos dirige a nosotros como iglesia para entrar dentro del plan y las promesas de Dios. Por eso cuando el autor de los Hebreos nos dice que para nosotros hoy todavía queda un reposo, y ese reposo habla de lo que Cristo hace a través de nosotros, y él se refiere al antiguo pacto, nos damos cuenta entonces que el antiguo pacto no solamente es una historia, sino que son esquemas que nos ayudan a nosotros a comprender lo que el Señor iba a hacer con la humanidad entera. Amén. Es decir, podemos ver símbolos en ellos. Nuestro reposo hoy en día es el Señor. Canaán, entonces, en ese relato del antiguo pacto, lo que viene a representar es esa entrada que Dios nos da en el reposo en Cristo, en las promesas que Él nos entrega. Amén. Un segundo punto, un segundo eslabón, es aprender a ver la conexión con Cristo a través de las promesas que están en el antiguo pacto. Y cuando hablamos de las promesas, hay 2 maneras de verlo. Uno son conexiones directas y otros son conexiones indirectas. ¿Qué es una conexión directa a Cristo en el Antiguo Testamento? Es cuando el Señor habla de las promesas de salvación directamente. Un ejemplo, el que estamos viendo acá de Génesis 12. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice: en tus simientes serán benditas. Esa es una conexión directa a la obra de Cristo desde el Antiguo Pacto. Una conexión indirecta de lo que el Señor hizo y que podemos verlo implícito en las Escrituras es ver la evolución del pueblo de Israel. Cómo ellos recibieron la promesa de Dios, fallaban, volvían a Él, fallaban, volvían a Él, hasta que quedó Israel descartado, y entonces Dios introduce al Mesías para que haga lo que Israel quedó faltando, en otras palabras. Es decir, el fallo de ellos apunta a lo que el Señor iba a hacer, una conexión indirecta en la historia del Antiguo Testamento. Nos ayuda a ver esto a nosotros cada vez que leemos el Antiguo Pacto de la siguiente forma: aprender a ubicar los horizontes. Es decir, hay 3 horizontes en el Antiguo Testamento, y cada vez que nosotros lo leemos tenemos que aprender a ubicar cada uno de ellos. El primer horizonte, cuando se lee el Antiguo Pacto, tiene que ver con lo que el texto dice literalmente, es decir, como historia.
lo que pasó en un momento en Jericó, lo que pasó en un momento en Canaán. Ese es el primer horizonte, desde el antiguo pacto, tratando de ubicar a Cristo. El segundo horizonte que hay en el antiguo pacto, de cara al madero, tiene que ver con Cristo. Es decir, esto apuntando al Señor. Volvemos al ejemplo de Génesis, hablando de Abraham, hablando de la serpiente y cómo el descendiente de la mujer le heriría en la cabeza a la serpiente. Ese es el segundo horizonte, algo que apunta a los evangelios. Y el tercer horizonte, desde el antiguo pacto, es lo que apunta a la nueva creación. Es decir, cuando leemos Isaías, que dice que el león estará con el cordero, que Dios quitará el pecado de la tierra en un día, que Él pondrá un manantial en Israel, del cual nosotros alcanzaremos sanidad y salvación. Todo eso apunta a la nueva creación. Es el tercer horizonte desde el antiguo pacto. Entonces, el primero, recapitulando, es lo que podemos ver. Cada vez que usted lee el Antiguo Testamento le va a enseñar algo a nivel histórico, pero también se va a dar cuenta muchas veces cuando usted lo está leyendo y estudiando que ese texto necesariamente le remite a algo que Jesús hizo. Amén. Como cuando habla y la Virgen concebirá. Eso es algo que estaba apuntando directamente a Cristo. Es un segundo horizonte. Y un tercero, desde el Antiguo Testamento hacia Cristo, es cuando nos habla de la nueva creación. Cielos nuevos y tierra nueva. Lo que Dios viene a establecer aquí en la tierra. Amén. Entonces esto nos da a nosotros aquí dos, hasta este momento, puntos o eslabones y usos de cómo podemos, a la hora de revisar el antiguo pacto, aprender de él, ¿verdad? Un tercer punto o un tercer eslabón es la conexión de Cristo a través de las similitudes. Esto lo hablábamos un poco antes, es decir, aprender a ver cómo el éxodo, Egipto, representa el pecado. Cada vez que leemos del antiguo pacto y vemos cómo Israel estuvo en Egipto, vemos cómo Dios desde el nuevo utiliza toda esa figura de que el pueblo estaba en Egipto y que estaba esclavo para representar la realidad de lo que el pecado hace en las personas. Cómo los esclaviza, cómo no podemos ser libres por nuestras propias fuerzas, tiene que intervenir un Salvador, como intervino Moisés con el poder de Dios para poder libertar a esa humanidad. Egipto, en un sentido, tiene que ver con todo ese símil de lo que apunta al pecado. Cuando vemos el Antiguo Testamento, esto es algo que tenemos que tener como una perspectiva. ¿Qué es lo que representa el faraón? ¿Qué es lo que representa Egipto? ¿Qué representa Moisés? ¿Qué es lo que representa el Jordán? ¿Qué es lo que representa la nueva tierra? Son similitudes. Un ejemplo, David también. Dice que David era el rey. Pero cuando vemos más allá de las promesas que Dios le entrega a David, nos damos cuenta que el Señor lo usa a él para referirse al príncipe mesiánico que Dios iba a traer, que del linaje de David Dios iba a traer un Salvador. Entonces, cuando nosotros vemos la vida de él, nos damos cuenta que David apunta a ese prototipo de rey que Dios iba a establecer en la tierra, que iba a traer el reinado, el milenio para nosotros aquí hoy. Amén. Otro punto aquí, otro ejemplo es las fiestas bíblicas, lo que cada una de ellas representa a través de Jesús. Y por otro lado tenemos, ya concluyendo, la conexión con Cristo a través de los contrastes. Es decir, cómo hay cosas que en la palabra de Dios representan algo en el antiguo pacto y cómo a través de Cristo hay un contraste muy marcado. Un ejemplo, se nos habla de Adán, que a través de Adán ingresó el pecado en la tierra, pero se nos habla del postrer Adán, y que ese postrer Adán, ¿qué es lo que viene a hacer? Removerlo. Amén. Se nos habla del pacto de Dios con Israel, que Él lo sella en el monte Sinaí, y se nos dice también que a través de Jesús, dice que ese pacto en el Sinaí fue sellado con sangre de animales, pero en Cristo ya no fue sellado con sangre de animales, fue sellado con su propia sangre, que en el antiguo necesitaba renovarse constantemente, pero en el Nuevo Testamento Él derramó su sangre una sola vez por usted y por mí. Y eso vino a remover todo el pecado que había hasta ese momento en la tierra. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? Que el Mesías, Jesucristo, a la hora de que nosotros leemos la palabra de Dios,
Él no está implícito solamente en el Nuevo Testamento. Es decir, cada vez que nosotros vemos el Antiguo, leemos los relatos que hay allí, cómo Dios trabajó con ese pueblo de Israel, vemos cómo Él estuvo allí presente de diferentes maneras. Como dice Efesios, que Dios a través de Cristo dice que creó absolutamente todo, los principados, las potestades, lo visible y lo invisible. Cristo es el agente que Dios utilizó para crear absolutamente todo. Y nuestro acercamiento al Antiguo Testamento, a las Escrituras, tiene que ser desde esa perspectiva. ¿Qué es lo que yo estoy leyendo aquí? ¿Qué es lo que simboliza este evento? Para poder yo tener una visión más amplia de lo que el Señor vino a hacer. Y también para poder apreciar la gran maravilla de lo que Él hizo. Para darle gracias al Señor por esa gran obra. Para poder alabarlo. Para que a la hora de estudiar la palabra, a la hora de predicarla, lo haga desde esa perspectiva. No solamente el pecado mío, sino el efecto del pecado en la sociedad y cómo el Señor vino a nosotros para poder darnos salvación, pero también para venir a remover toda esa gran consecuencia de lo que ha acontecido en la tierra. Amén. Así que vamos a orar, pongámonos de pie, por favor.